Hola, buenas noches o tardes según sea el caso. Mi nombre es Carlos Alberto Buendía Pineda. Curso el segundo semestre de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública en la modalidad SUAYED. El siguiente video es para la materia de Construcción Histórica de México en el Mundo 2 de la maestra Cepeda Campos Dinora. En este video trataré de expresar mi visión particular de los sexenios del 2000 al 2006 del expresidente Vicente Fox Quesada y del 2006 al 2012 del Felipe Calderón Hinojosa. A mi perspectiva, desde mi óptica, realmente fueron unos sexenios en los cuales realmente no pasó nada. Fue continuidad de los sexenios anteriores del régimen priista, pues se continuó con la misma línea política, económica y social. No hubo realmente una alternancia, hubo alternancia de partidos, pero no de ideas, no de cambios, no de proposiciones. Se continuó con el modelo económico neoliberal implantado desde los 80s, con el cual durante estos sexenios pues el desempleo aumentó, la inconformidad, el deterioro de las ocupaciones, la pobreza, la desigualdad, todo continuó y creció durante estos sexenios. Recordemos que en aquel 2000 las plataformas, pues ahora sí que las principales plataformas eran las del PRI y del PRAN, encabezadas por Fox del PAN y por la Bastida del PRI. Pues en ellos se centraba un poco más la atención en esos años. El cómputo final, recordemos que fue de un 42.52% para Fox, un 36.10% para la Bastida y un 16.64% para Cárdenas, que le otorgó el triunfo a Fox. Fox era un candidato en ese entonces, pues folclórico se podría llamar. Durante su campaña había prometido solucionar en 15 minutos la rebelión indígena en Chiapas, pues lo cual no fue el caso, y el 24 de febrero de 2001, al calor del cambio, una comisión neozapatista encabezada por el subcomandante Marcos decidió salir de las montañas. Otro de los ajustes históricos que se reclamaba en ese entonces eran los archivos de la llamada Guerra Sucia, y el 27 de septiembre de 2001 el presidente pues tuvo a bien, según, crear una comisión para resolver estas situaciones de la llamada Guerra Sucia, pues lo cual no terminó en nada para bien. No se presentó nada, no hubo órdenes de aprehensión contra las personas, digamos, importantes, solo con personas secundarias, y pues en el 2009 fue desechada esa situación con un viejo adagio priista de pues que gobernara para el cambio, ¿no? Pero realmente no pasó nada. En cuanto al crecimiento económico, pues realmente tampoco hubo. Durante su sexenio el Producto Interno Bruto solo creció el 1.4%, pues lo cual no es un crecimiento esperado que se anunciaba durante su campaña. Otro proyecto fallido económico fue la construcción del aeropuerto en los municipios de Atenco, Texcoco y Chimalhuacán. Recordaremos cómo terminó: una rebelión con los ejidatarios de aquellas comunidades, con hechos violentos con la policía en junio del 2002, y pues en ese entonces el gobierno desechar ese proyecto y inclinarse por la ampliación del aeropuerto en funciones en ese entonces. En cuanto a la relación exterior, pues igual fue una relación muy tormentosa en esos años. Fox durante su campaña promovía aprovechar el bono demográfico de nuestro país para llegar a un acuerdo con los Estados Unidos y legalizar a los compatriotas inmigrantes que radican en aquellas tierras, aprovechar la coyuntura del bono demográfico y pues acordar algo. Pero pues también se presentó la situación esta de las Torres Gemelas y la situación con Estados Unidos. La paradigma cambió para mal, pues en este caso las relaciones
con Estados Unidos se tornaron difíciles cuanto a que Estados Unidos pues reforzó sus medidas de seguridad después de lo ocurrido en el 11 de septiembre, y también hubo una situación en ese aspecto, en el aspecto diplomático con el país de Cuba. Todos recordamos aquella dramática escena de Fox diciéndole a Castro: comes y te vas, y pues acabó en una relación pues un poquito fracturada y pues un distanciamiento por parte de los países, ¿no? En cuanto a otras situaciones, pues en el 2003 se comenzó pues ya a vislumbrar la carrera presidencial para el siguiente sexenio, y se perfilaron pues cada partido perfiló su candidato. Por parte del PAN el entonces candidato era Felipe Calderón, y por parte del PRD era Andrés Manuel, que eran los contendientes más fuertes, ¿no? En ese entonces. Y que recordemos que para el 2004 en ese entonces el gobierno panista se apoyó mucho de las televisoras para presentar diversos videos pues digamos incriminatorios con respecto a la administración de Andrés Manuel aquí en la Ciudad de México. Pues sí se apoyó mucho en ese sentido, ¿no? Y para finales de 2005 los tres partidos ya tenían sus candidatos presidenciales, como el PAN, pues como lo había comentado, era el michoacano Felipe Calderón, y por parte de los priistas Roberto Madrazo. Finalmente, pues contra la voluntad de Cuauhtémoc Cárdenas, se designó a Andrés Manuel López Obrador para su candidato en el 2005, ¿no? Para el 2006 se inició una ventaja de las encuestas. 2006 se inició con la ventaja de Andrés Manuel López Obrador en las encuestas, pero pues por una campaña muy mediática, y aprovechándose de lo que en ese entonces eran las televisoras, y pues un idilio que comenzaría en esos entonces y que continúa hasta nuestros días. Pues se creó una campaña muy fuerte contra Andrés Manuel López Obrador, que le decían que era un peligro para México, que lo equiparaban con Hugo Chávez, que México se transformaría en Venezuela, y muchos otros factores que pues no pasaron, ¿no? En ese entonces Felipe Calderón contó con un gran apoyo del entonces presidente Vicente Fox, por parte de las televisoras, y por parte de las grandes empresas pues apoyaron el proyecto de Calderón, ¿no? Que durante esta campaña pues realmente no fue una campaña de propuestas, sino más bien de desacreditar, en este caso a Andrés Manuel, pues le llamaban un populismo irresponsable. Y recordemos que para las elecciones fue un margen muy pequeño. Calderón ganó con un 35.89%, Andrés Manuel tuvo un 35.33%, y Madrazo quedó en un distante 22.3%. Recordemos que para esos entonces pues la sombra de un fraude quedaba muy presente en la memoria, en la psique de los mexicanos, y pues cambió, ¿no? Con respecto en esos entonces, pues en América Latina se gestaba una gran ola de cambios, pues en todos los países de América Latina, un cambio de paradigma hacia la izquierda. Solo México y Colombia pues continuaron con esta tendencia de la derecha, y continuar con el neoliberalismo, ¿no? Ya posterior, en el 2006 pues quedaba muy claro que las disputas eran entre la izquierda y la derecha pues llevada en ese entonces por el PAN y su comparsa el PRI, y la otra pues la izquierda encabezada por Andrés Manuel y el PRD en esos entonces. Recordemos que pues en el 2008 al 2010 se presentó una grave crisis. Muestra de ello que aumentó la pobreza en nuestro país, pasó de un 44.5 a un 46.2%
lo que representaba aumentar de 48.8 a 56 millones de personas que vivían en extrema pobreza. Pues la pobreza rural, la pobreza, pues en muchos sentidos, la pobreza de la población indígena, la pobreza extrema, todos los rubros de la pobreza crecieron, sobre todo en los países, en los estados del sur-sureste de México, de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, etcétera, ¿no? Continuando ya con el sexenio de Calderón, aumentó también la violencia en los cárteles de narcotraficantes, sobre todo en los estados fronterizos de nuestro país. Ya era una franca guerra contra el narcotráfico, que pues todo esto desencadenó en una pérdida de la presidencia, del autoritarismo de la presidencia, y pues sí se desencadenó muchos problemas, ¿no? Como todos sabemos, ¿no? Sí fue una situación muy caótica para esos entonces, ¿no? Y desde mi perspectiva, pues se fragmentaron en muchas diferentes facciones el poder de México en este caso, ¿no? El federalismo pues perdió, y muchos estados que eran gobernados por partidos fuera del poder, pues tomaron riendas de sus estados. Ya no era un servilismo para con el presidente, ¿no? El poder judicial pues también fue un poder que adquirió mucha fuerza en esos entonces, porque pues al ver que la figura presidencial pues era incapaz de contener y de dar solución a los problemas del país, pues tomó gran presencia en ese entonces, ¿no? Para con todos. Y pues otro poder que pues tomó gran importancia fue el cuarto poder, los llamados en este caso el poder de las televisoras tuvo una gran importancia, y tendría una gran importancia para los próximos sexenios y para los próximos años, ¿no? Y recordemos que durante el 2008 se hizo una encuesta nacional de la gente, y le preguntaban sobre pues qué consideraban, que si considerábamos que los resultados electorales obtenidos en el 2006 pues eran confiables, y realmente pues gran parte de la gente no confiaba mucho en esos resultados, ¿no? Para el 2010 una gran parte consistía en la acumulación de los problemas sociales, económicos resueltos a medias o de plano sin resolver. Otra parte de México, surgía en México pues un movimiento, digamos, de la opinión pública, de ya los ciudadanos expresarnos más libremente, de ser más conscientes. Se consiguieron victorias pues como el IFAI o instituciones que digamos que en ese sentido dieran una luz a los ciudadanos, ¿no? Una apertura más real, ¿no? Pero como podemos darnos cuenta, pues realmente no hubo un gran cambio en esos años. La desigualdad creció, la inseguridad creció a lo largo de esos 2 sexenios, y pues creo que fue una continuidad de todo lo ya establecido durante la época priista, pues continuó con el PAN en ese sentido, ¿no? Y me quedo mucho con una reflexión obtenida de las lecturas mencionadas. La leeré tal cual. Me gusta mucho, me mueve en lo particular a mí, para continuar con mi carrera, con lo que yo estoy tratando de aprender aquí. A continuación la leeré. Si en las próximas décadas México logra disminuir la desigualdad social, se habrá cambiado uno de los rasgos más negativos y persistentes a lo largo de su historia. Solo de esa manera el estudio pasado tendría sentido para permitir al presente intentar un futuro digno y viable. Solo entonces la frase de Humboldt perdería su indeseable vigencia. La propuesta de Morelos sería realidad, y México tendría un verdadero sentido como nación, como proyecto histórico colectivo.
Creo que pues ese es desde mi perspectiva lo que me invita a mí a continuar a mis estudios, a tratar de yo pues proponer un cambio, hacer un cambio, hacer una diferencia para mi país. Muchas gracias.